Hola, buen día. Les agradecemos su interés por la marca de Securion. De parte del fabricante va a estar Jesús Calle, quien nos estará dando la presentación del día de hoy. De parte de Maps está su servidora Nancy García, que sería la gerente de producto para la marca dentro de Maps. Jesús, si gustas, podemos iniciar. Muchas gracias, Nancy. Yo soy Jesús Calle, vengo a hablar de arquitectura de Securion y dos o tres cositas más técnico. Les agradezco mucho por su participación. Antes de iniciar con la arquitectura de Securion, para que tengan en cuenta quién es Securion, una empresa dedicada a la seguridad de la información exclusivamente, una empresa que abrió puertas en el 2001 y que en el 2005 dijo, me gusta el DLP. Quiero empezar a trabajar con DLP, o sea que ya van 15 años de experiencia con DLP. Ya se tiene un producto muy maduro y ustedes lo van a ver. Tiene más de 10.000 clientes. Fuera de eso es una empresa rusa y de Estados Unidos también. Pero Gartner, Forrester e IDC han analizado a Securion desde el punto de vista de marketing y en sus estudios, en sus análisis, en sus cuadrantes está presente. Eso no lo logra cualquiera. SC Media es una publicación de tecnología y SC Media revisó a Securion y dio un 5 sobre 5 en la manejabilidad, en la usabilidad de Securion. Los clientes que se tienen así de mostrar son Allianz en Europa, Société Générale, que son finanzas y seguros, la Fuerza Naval Turca, National Holding, que es de Emiratos Árabes Unidos, Aeroflot, la aerolínea rusa, BTV, que es el segundo banco más grande de Rusia. Esa águila bicéfala amarilla, dorada, es la Secretaría de Presupuesto, palabras más, palabras menos, un ministerio de finanzas. El águila bicéfala con la espada es el Ministerio de Seguridad de Rusia. Gazprom, que es el distribuidor de gas más grande de Rusia, y Rosneft, que es la petrolera más grande de Rusia. Hablemos un poquito de la arquitectura de Securion DLP. Básicamente se va a instalar en una empresa cualquiera, en una empresa que tiene muchos usuarios que usan impresoras, que usan USBs para cambiar la información, que se conectan con el gateway para salir al correo o que usan un gateway de internet. Y una empresa que tiene directorio activo. En esa empresa normal, que puede ser cualquiera de las de ustedes, va a entrar a funcionar Securion DLP. Lo primero que les cuento es que Securion DLP se gestiona todo a través de la consola web. Recomendado, necesitado que sea Google Chrome para poder acceder. Si no es Google Chrome, probablemente les va a decir instale Google Chrome para poder revisar la consola web, con lo que vamos a manejar todo lo que todavía no hemos instalado. Securion tiene varios componentes que tenemos que ir viendo. El primero de todos se llama el instalador de los agentes. Ahí van a estar las versiones de Securion Agent, que puede ser de varios componentes o de un solo componente. Y este instalador de agente de Securion va a hacer que estén en los computadores todos los componentes. Para acceder al agente instalador vamos a ir al puerto 1298 de TCP y ahí en localhost o en el host donde estemos instalando 2.1298 vamos a ver. El agente instalador se encarga de la gestión de todas las tareas de implementación y es el primer componente que estamos viendo. No se tiene que instalar de primero, se puede instalar en cualquier orden. ¿Qué vamos a instalar primero? El control de tráfico de Securion, que se encarga de capturar, analizar y bloquear tráfico, tanto SMTP de correo como tráfico web, en servidores centrales y en el endpoint. Vamos a instalar el Device Control. El Device Control es el que se encarga de monitorear el uso de datos sensibles en el endpoint y previene las copias a dispositivos externos. El Device Control también
se va a encargar dentro del DLP de Securion de tomar las fotos, de tomar los pantallazos, de grabar todo lo que se esté hablando. Y por último, el Securion Discovery, que se encarga de descubrir datos confidenciales en los endpoints, en servidores de archivos y bases de datos. Eso es lo que hace el instalador, componente muy importante porque va a poder instalar el Securion Traffic Control, el Securion Device Control, el Securion Discovery. Hay un paquete que tiene los tres y hay varios paquetes que tienen solamente dos componentes y se puede instalar también un solo componente. Todo esto de instalar va a ser gestionado también por las licencias que va a permitir que funcione o no funcionen estos diferentes componentes. El servidor de directivas es el que viene a continuación, el Policy Server. Gestiona la personalización de las directivas y la configuración. Eso es lo que hace el Policy Server. Entonces, ya con el agente instalador, pues tenemos instalados el control de tráfico de Securion, el control de dispositivos de Securion, el Discovery de Securion. Ahora tenemos que hacerles directivas. Entonces, todo eso se va a manejar desde el servidor de directivas, que es otro instalador que se va a poder ver desde la consola web. El siguiente es el repositorio de reportes de Securion, que básicamente es una revisión de la base de datos e investigaciones. La base de datos puede ser SQL Server, dependiendo del tamaño, pues tiene que ser licenciada o no. Y también, si no quiere SQL, si quiere una gratuita, puede ser Postgre. Todo este se va a manejar a través del puerto 1295. Ese 1295, 1294, 1298 que ustedes están viendo es básicamente el puerto TCP por el que se va a manejar. Sigue el OCR, el Optical Character Recognition, que sí va en este mismo servidor, va al puerto 1291 y básicamente lo que va a hacer es la gestión y configuración y testeo del OCR. Cuando hablamos de OCR, Securion pues lo maneja, pero el motor de OCR que tenemos es Tesseract o Avi Fine Reader. Tesseract probablemente sea conocido para los que ya estén metidos en el negocio de OCR, pero Tesseract es hecho por Google. Este Tesseract de Google es gratuito, es open source y se puede usar. El Avi Fine Reader no es de Google, no es gratuito y no se puede usar si no tiene paga. Cualquiera de esos dos, Avi Fine Reader o Tesseract, son los que funcionan con Securion DLP. El servidor de logs es el quinto componente de Securion. Se maneja a través del puerto 1292 y ese server log sirve para investigar lo que han hecho los administradores de Securion. En este server log, que también usa la base de datos de Postgre o de SQL Server, va a estar todas las acciones que tiene el administrador. Entonces, si el administrador está haciendo algún cambio, está pidiendo algo en el servidor de directivas o está instalando un agente o algo así, todo esto va a quedar guardado en el servidor de logs. Ese 1433, 1434 UDP son los puertos en donde se va a conectar la base de datos para poder guardar todos los registros que se estén haciendo, tanto de incidentes que van al repositorio de reportes, como los eventos que van al servidor de logs. La primera duda que algunas veces tienen es, bueno, ¿y dónde puedo instalar Securion DLP? Esos 5 componentes se instalan siempre en un solo servidor. Ese solo servidor puede estar en la nube, puede estar on-premise o puede estar en el data center de la compañía. Ese único servidor tiene estos 5 servidores y en caso de que sea muy grande los usuarios finales, entonces vamos a dividirlo en dos.
En un servidor vamos a instalar todos estos que están viendo y en otro servidor vamos a tener la base de datos. Cuando es muy grande, cuando hay muchos usuarios, pues la base de datos debe quedar aparte para que pueda ser más fácilmente configurada. El servidor de Securion se comunica con el directorio activo a través de los puertos 88, 135, 38.3 o 53 de TCP/IP o UDP, el 3268, el 3269, el 139, 137, 138 o 123 UDP. Eso es por configuración del directorio activo. El agente de endpoint que se instale, ya lo vimos, puede ir con control de tráfico o con control de dispositivos o discovery o los tres o cualquier combinación que haya de estos tres en parejas. En el servidor de correo o servidor web, cualquiera de los dos, vamos a instalar el módulo de gateway de red. Ya si quiero revisar correo o si quiero revisar el gateway de internet, instalo esos componentes en esos servidores. Y esos servidores son de Securion, pero van tanto en el punto final, en el endpoint, o en los servidores de correo o de internet. Aquí vemos cuáles son los puertos que vamos a usar. El servidor de directivas usa el 1270 para que entren la información y van al 1302, 135, 139, 445, 593, 137 o 138 del endpoint o al puerto 25 del servidor de correo. Cualquier incidente, cualquier reporte va al puerto 1433, 1434 UDP. El 1433 es de nuestro amigo SQL, el 1434 UDP también. Esta es, así a simple vista, la arquitectura de Securion. Para hacer un resumen, ¿qué vamos a configurar de esto que estamos instalando? Entonces, cuando estemos hablando de los reportes, del repositorio de reportes o del servidor de logs, lo único que tenemos que configurar en Securion son las bases de datos y los dominios. Hay que decirle a ellos dónde están, porque Securion cuando se instala no sabe dónde está la base de datos ni los dominios, obviamente, entonces hay que configurarlo. El servidor de directivas es el que va a tener las licencias, requiere también hablar con las bases de datos, con los dominios y las tareas de dominio aparte. Eso hay que configurar. El OCR, lo único que tenemos que configurar es comprobar que está reconociendo. Y en el servidor de directivas decirle que el OCR es o se maneja a través del puerto 1291. El instalador de agentes hay que configurarle la base de datos, hay que configurarle los dominios y hay que configurarle los permisos para que pueda trabajar. Todos estos 5 componentes que se instalan en forma independiente van en un solo servidor y en el otro servidor, en caso de que sean muchos los usuarios, en el otro servidor va la base de datos, vuelvo y repito, de SQL o de Postgre. Esas son las dos bases de datos de Securion. ¿Cómo dimensionamos? Esto es lo sugerido. Cuando vamos a hacer un demo o vamos a hacer una prueba con menos de 50 usuarios, vamos a tener solamente un servidor. Ese servidor lleva el DLP, el Traffic Control, tanto de correo como web, el Discovery, el OCR, Optical Character Recognition o reconocimiento óptico de caracteres, y la misma base de datos la lleva en un solo servidor y en ese servidor mínimo 2 CPUs. Ojo, cuando estemos usando Securion se requiere mínimo 2 CPUs. Ojalá que sea cada una con 4 core para esta situación y 8 GB de RAM. Cuando el servidor es de menos de 50 usuarios, 2 CPUs de 4 core
cada uno y 8 gigas de RAM. Con eso se puede hacer un demo muy interesante, o si es una empresa pequeña, le queda bien así. Si tenemos hasta 200 usuarios, se pueden tener dos tipos de configuración. Una de esas configuraciones es un solo servidor con dos CPUs de 6 core cada una y 12 gigas de RAM. Recomendación: si es uso intensivo, podemos tener dos servidores, uno, el nodo 1 con DLP, con Traffic Control, con Discovery, y otro nodo con OCR y SQL. Dos CPUs de 8 core, 12 GB de RAM para ese servidor con el DLP, y dos CPUs de 12 core cada una, 24 GB de RAM para el servidor de base de datos. Recomendación: Windows Server y el sistema operativo que esté en un disco SSD. Si tenemos hasta 1000 usuarios, de nuevo la recomendación es que el sistema operativo esté en un disco duro SSD. Ya ahí sí no se puede en un solo servidor, se requieren dos servidores, uno con la base de datos y otro con los componentes de Securion. El servidor chiquito que no tiene base de datos, dos CPUs de 12 core, 16 GB de RAM, y el servidor de base de datos, dos CPUs de 12 core y 32 GB de RAM. Hasta 2000 usuarios, vuelve y juega dos servidores, la CPU, el servidor de base de datos, dos CPUs de 12 cores y 64 GB de RAM por el uso de todos esos usuarios, y los otros componentes, dos CPUs de 12 core y 24 GB de RAM. Se requiere que el sistema operativo esté en el disco duro SSD. Esas son las recomendaciones para el dimensionamiento. Cuando creamos directivas en DLP, acuérdense, el policy server, se tiene que tener en cuenta el canal, si es la web, el correo, la impresora, el dispositivo, qué canal vamos a controlar. Tenemos que tener reglas de detección. Las reglas de detección pueden ser palabras en el fichero, tipo de fichero, si es doc, si es ejecutable, si es JPG, atributos y campos, quién envía, qué dice en el cuerpo del correo, si hay algún adjunto, etcétera, nombre del usuario. Estas reglas de detección pueden ir con un y o con un or, con un and o con un or de las reglas lógicas. ¿Y qué acción va a tener sobre el sistema? Bloquear, llevar a cuarentena, enviar notificación. Securion es bien discreto, pero puede tenerlo. Remover adjunto y otros. Esto para la creación de directivas en DLP. Las tecnologías de detección de datos que usa Securion, pues básicamente son las herramientas de detección. Una herramienta de detección puede ser por contenido coincidente. Ese contenido coincidente es búsqueda con diccionarios y palabras claves. Puede ser también con las bibliotecas de huellas digitales. Las bibliotecas de huellas digitales, la recomendación es que ustedes pongan los documentos que van a generar esa huella digital y que son de la compañía, generan texto del documento, registro de bases de datos y archivos y gráficas en las huellas digitales. También el contenido coincidente se puede dar gracias a los análisis con expresiones regulares, que pueden tener palabras A, B, C, y pueden tener otros contenidos como dígitos o la expresión regular en sí. Reconocimiento OCR de documentos escaneados, todo eso es contenido coincidente. Y también herramientas formales, ya no contenido coincidente, sino herramientas formales, como son los campos de quién envía y quién recibe
analizados usando un catálogo del directorio activo, análisis de los campos del mensaje, usuario, canal, host, quién envía, dirección IP, etcétera, con varias condiciones y operadores lógicos. El operador lógico AND, OR y NO, análisis de tipos de archivos, Office, archivos de media, archivos de ofimática, CAD, cifrados, etcétera. Esas son las tecnologías de detección de datos. Quiero mostrar el servidor que tanto hemos hablado. Este servidor es pequeño, es un servidor con 2 CPUs y creo que son 6 GB de RAM. Lo tengo yo en mi equipo para hacer los demos. Aquí tengo los componentes que instalamos en este servidor, el DLP, el installer, el log, el OCR, el reports. Tengo que configurar bien sea el endpoint o los comunes. En estos comunes le tengo que decir cuál es el tipo de base de datos para guardar los incidentes. En este caso que lo tengo acá, el SQL de Microsoft, lo uso. Mi ambiente es pequeñito, entonces pues no tengo que licenciarlo ni nada de eso. Tengo una dirección IP del servidor, tengo un nombre de la base de datos, tengo un tipo de usuario de SQL, en este caso es el System Administrator, que tiene su clave, la clave que sea, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Debo chequear la conexión siempre. En este caso está completa la conexión, entonces no hay problema. Tengo notificaciones de correo, se manda al servidor de Securion al puerto 25. Tengo autenticación con contraseña por administrador. A ver, si ustedes quieren hacer una instalación de esta, hasta para 5 usuarios, pueden tener una licencia gratuita. Aquí tengo las licencias, véanlas desde el DLP, que aquí es donde se manejan. Tengo una licencia para control de dispositivos, otra para control de tráfico, otra para el Discovery. Y esas 3 licencias vienen en una sola y ustedes pueden tener acceso para que ustedes puedan dar demos a sus clientes. Entonces, esas se las consigo yo sin ningún problema. Aquí en este DLP, las directivas, configuro todo lo que tengo que configurar técnico. Están las herramientas de referencia, los diccionarios. Aquí les muestro un diccionario prehecho, números de enrutamiento AVA. Este es el diccionario que viene. Se pueden agregar cadenas de texto, texto con wildcards o expresiones regulares. Este directorio viene preinstalado, viene de fábrica, el número de enrutamiento de AVA, tarjetas de crédito en compliance, social security, confidential, en fin, todo esto viene preinstalado. Ustedes pueden crear todos los diccionarios que quieran. Para poderlos crear tenemos que crecer un poquito la pantalla porque ahí es donde va a salir el nuevo directorio. Ya lo ven. Agregar diccionario, que no se veía porque estaba por la pantalla, por culpa de la pantalla. Entonces ahí se puede agregar cualquier directorio. Si ustedes tienen un restaurante, aquí pueden agregar los términos de las recetas y de la cocina para que nadie se los vaya a llevar. Aquí están los diccionarios. Las huellas digitales, vienen también algunas preinstaladas, en este caso son 21, y se puede agregar alguna huella digital de parte de ustedes. Aquí los dispositivos, las aplicaciones. Securion también permite manejar aplicaciones para bloquearlas. Entonces, algunas vienen de fábrica ya listas. Si ustedes quieren instalar alguna que no esté en esas huellas preconfiguradas, se puede agregar también una nueva o crear nuevos grupos de aplicaciones. Los usuarios y los computadores se traen del directorio activo.
Entonces hay que decirle aquí en Securion DLP, hay que decirle cuál es el directorio activo. Se pueden agregar varios dominios, puede ser multitenant. Entonces, al tener varios directorios activos, pues se pueden manejar diferentes usuarios, diferentes configuraciones, diferentes reglas. Y por último, aquí están las directivas de control de dispositivos, directivas de control de aplicación, directivas de contenido. Esos son los 3 tipos de directiva que ustedes pueden crear. Aquí en directorio activo, esta por ejemplo se llama teclado, y fuera de que va a estar registrando todo el teclado, lo va a hacer es cuando el proceso contenga 7 asterisco.exe. O sea que la aplicación, el proceso tenga un 7 con cualquier número que siga. En este caso, en mi caso es 7zip. Aquí hay algunas directivas, por ejemplo esta de pantallazo, que es grabar el screen de los usuarios, no está habilitado, pero ya le doy clic y sí puede estar habilitado y empezar a grabar todos los pantallazos del usuario. Control de aplicaciones, control de contenido, todo eso se hace. Veamos el installer, veamos el log, veamos el OCR y veamos los reportes. Aquí los estoy abriendo en otras pantallas. Acuérdense, se los dije cuando les mostré la arquitectura, las directivas de Securion van en el puerto 1294, el instalador va en el 1298 TCP. Aquí vemos los paquetes de instalación. Yo tengo 3 paquetes distintos de instalación de la versión 10, el paquete 10.00496, el 10.00501 y el paquete 10.00544. Creo que ya hay un nuevo paquete de la versión 10 y tengo que agregarlo para poderlo instalar. Aquí hago las tareas de instalación y actualización y aquí puedo ver el estatus de la tarea, que puede ser para algún equipo en particular o para todos los equipos. Entonces aquí lo veo. Mi directorio activo se llama SecServe y aquí tengo todos los computadores, en este caso solo uno, y todos los controladores de dominio. Para este equipo, estos son los estatus de la tarea. Es de verdad bien sencillo de manejar. Aquí vemos el log de eventos. Aquí están todos los eventos. Está yendo a la base de datos por ellos y aquí muestra todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho el administrador. Estos son eventos. El administrador que se logueó, que le envía un reporte de cámara web cerrada en la base de datos principal. Todo lo que encuentre de eso lo envía. Aquí vemos el OCR. Este OCR es con Tesseract. Ese es el que yo uso porque es gratuito y porque es de Google y es muy bueno. Reconoce el Optical Character Recognition OCR, idioma inglés e idiomas español, el OCR de Tesseract, y aquí lo reconoce. Y por último, aquí tenemos los reportes. Estos reportes me muestran, en mi caso, 64% son de teclado, el 12% son de HTTP, 6% casi son de Discovery, de aplicaciones, de correo, de clipboard. Así es como tiene la presentación inicial. Aquí me voy a ver qué es lo que tiene Alex. Este es el análisis de comportamiento. Aquí veo los incidentes. Alex, que es uno de los usuarios del directorio activo, tiene cámara web. Le estamos tomando datos de la cámara web. Aquí los vamos a ver. Ese tomar los datos de cámara web lo hacemos a través de una directiva y esa directiva va generando incidentes y esos incidentes se pueden ver acá. Veámoslos todos. Operaciones, veamos como un slideshow. El primero que ustedes vieron en negro es una cámara web cerrada. Ya después pueden ver por lo general la frente o dependiendo de la posición de la persona que esté al frente, sí se puede ver la cámara. Ahí estamos viendo otra cámara web cerrada, otra cámara web cerrada y ya vemos el
computador que está tomando. Estos son complementarios a todos los directivas de DLP. Espero que los que quieran instalar el DLP de Securion nos lo manifiesten. Les decimos, ya vimos que necesitamos una máquina interesante. Les puedo dar una licencia hasta de 5 usuarios para que ustedes hagan reportes. Se puede unir con alguna herramienta de clasificación de información. Se puede integrar con algunas herramientas de clasificación. Todos los tags que tengan se pueden integrar, sí. Se puede proteger file servers o rutas específicas. Sí se pueden proteger file servers, no solamente es el PC. Funciona para Mac, Linux o Windows. Funciona para Windows y funciona para Linux. Linux, Ubuntu, que es uno de los reconocidos de Linux. Y también funciona para unos Linux rojo y otros tipos de Linux. Funciona para estos Linux. Astra Linux, Red Linux, Alt Linux y Ubuntu en estas presentaciones, en estas plataformas. Y para Windows. Windows desde XP hasta Windows 10 funciona. También en los diferentes servidores desde 2008 R2 en adelante. Les agradezco mucho a todos el interés, las preguntas, el haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos los que participaron de este webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos. Jesús, muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por la dedicación que has tomado para estos cursos. Gracias, hasta luego.